SER Podcast. Empieza el larguero con la previa de la Champions de mañana. Enseguida estamos en Milán con esa previa del Inter-Barça. Qué ganas de que arranque Dani Garrido con el carrusel mañana a eso de las 8:15. Ya sabéis que el miércoles será la segunda semifinal, el Paris Saint-Germain-Arsenal. Así que esta semana ya conoceremos a los dos finalistas de la Liga de Campeones. Además, antes de irnos a Milán, le ha ganado el Girona 1-0 al Mallorca, cerrando así la jornada de Liga en Primera División y dejando al equipo de Michel pues en una zona muy tranquila en la clasificación. Se ponen 6 por encima del descenso y ha ganado 3 meses después. Le ha costado, con un gol de Stuani ha vuelto a ganar el equipo de Michel. También ha habido un partido de segunda en el que el Castellón le ha ganado 4-3 al Sporting. Pero antes de todo esto y de que vayamos al Sanedrín de futbolistas con Kiko, con Álvaro, con Rafa Alcorta, con Raúl Ruiz, como cada lunes, repasando la actualidad futbolística, hoy nos vamos a acordar en este primer tramo del larguero de José Ángel de la Casa, que para muchos de los que oís el larguero, incluso para un servidor que hace el larguero ahora a este lado del micrófono, José Ángel de la Casa ha formado parte de la familia. Se nos ha metido en el salón, como decía Michael Robinson tantas y tantas veces. Y no solo hablando y narrando partidos de la selección española, que es verdad que narró 380 partidos, creo que de la selección española, lo decía él en una de sus últimas entrevistas, sino que lo comentábamos ahora en la redacción. Es que José Ángel de la Casa, para los que hemos sido unos locos del deporte y pegados a las retransmisiones deportivas, era la voz de la Champions, hubiese equipo español o no. Cuando la ganó el Madrid, la séptima de Mijatovic, ahí estaba narrando José Ángel de la Casa, o el gol de Ronald Koeman cuando la ganó el Barça, pero cuando no había ningún equipo español, ahí estaba José Ángel de la Casa narrándote la final de la Champions, o cuando España jugaba en los Mundiales o en las Eurocopas, y cuando no jugaba y había que contar la final del Mundial o la final de la Eurocopa, ahí estaba José Ángel de la Casa. En tantos y tantos eventos tan importantes del deporte, bueno, y en atletismo, que también lo dominaba a la perfección, era un gran amante del atletismo, le encantaba salir a correr y le gustaba mucho hacer atletismo con Gregorio Parra. Bueno, hoy he estado en el tanatorio de Las Rozas, donde descansan ya los restos mortales de José Ángel de la Casa, y ahí hemos tenido la oportunidad de saludar a su hijo Juanma, a su hijo Javi, a su mujer, y a un montón de gente que estaban allí despidiendo y arropando a uno de los maestros del periodismo deportivo español. Y sin embargo, yo que le conocí y hablé en alguna ocasión con él, y la verdad que congeniamos bien y sentíamos admiración profesional y también cierta simpatía el uno por el otro en las pocas veces que hemos coincidido. Él estuvo siempre en Televisión Española, pero sobre todo me quedo con José Ángel de la Casa con una cosa, con el recuerdo de ser una excelente persona. Y eso para mí está por encima del 12-1, del 14-1 y del 50-1 del España-Malta, que es verdad que es con lo que nos quedamos siempre, y con el gallo. El único futbolista que consiguió sacarle un gallo a José Ángel de la Casa fue el señor con el 12-1 a Malta, con aquella retransmisión, cuando tantos y tantos de nosotros éramos niños. Y cuando España entonces no ganaba ni mundiales ni Eurocopas, celebrábamos clasificarnos para la Eurocopa o para el Mundial. Ese era el éxito que hacía que saliésemos a celebrar. España va al Mundial, España va a la Eurocopa. Eso ya hoy en día se da por hecho. Y es verdad que José Ángel nunca narró un triunfo de la selección española en una Eurocopa o en un Mundial, pero sí nos narró aquel 12-1 que le puso el gallo en la voz. Pero por encima de todo, y de todo lo que hemos disfrutado como espectador escuchando a la voz del fútbol en nuestro país, me quedo con la sensación de haber conocido a una excelente persona, un grandísimo periodista, un grandísimo narrador, maestro de tantos y tantos, con su estilo tan particular, pero sobre todo una de las mejores personas que yo he conocido en la profesión. Con eso me quedo. Y este primer ratito se lo vamos a dedicar a él, a José Ángel de la Casa, el del gol de señor del 12-1, el que entraba no hace mucho aquí en el larguero y el que se despedía no hace demasiado, bueno, ya hace un poco más, y colgaba los trastos y dejaba de ser periodista. Víctor, ha caído, señor, ¡gol! ¡Gol de señor, el número 12, señores! Fenomenal. Miguel, gol de señor. Fenomenal. 12 goles, ¿qué opinas? Ahí están los 12, van a hacer 3 más. Miguel está muy bien. Miguel Muñoz ha saltado al rectángulo de juego, dice que vamos a hacer 3 más.
Bueno, pues dejadme un segundo porque seguro que todo el mundo se acuerda, y si alguien no se acuerda, ya se lo recuerdo yo, quién fue el hombre encargado de contarle a este país, contarnos y narrarnos los partidos de la selección española para toda España en 1982. La voz de la selección, José Ángel de la Casa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Joder, ¿cuántos años, cuánto tiempo ha pasado desde aquel Mundial del Naranjito, no? El Mundial del Naranjito, sí. Pues bueno, así pasa el tiempo, y van sucediéndose las cosas y vamos progresando. Todavía la gente te recuerda, ¿verdad, José Ángel? La voz de la selección durante tantos años, la voz de España, ¿no? Pues son 380 partidos de la selección absoluta. Es normal, es decir, ahora nos parece que es imposible, ¿no? Bueno, pues nada más, señoras y señores, España sigue, la clasificación sigue, los partidos seguirán, esto se ha terminado. Bueno, yo después de estos 30 años me permitan un minutito simplemente para decirles que yo he disfrutado mucho, que espero que ustedes también lo hayan hecho durante todo este tiempo. Seguirán los compañeros, pero yo les digo adiós, ha sido un placer estar aquí con todos ustedes, espero que para ustedes también y hasta siempre. Fijaos qué despedida, ¿eh? Un minuto para despedir 30 años. Menos de un minuto para despedir 30 años de carrera, casi sin hacer ruido. Ahora vendrán otros que narrarán más partidos de España y así se despidió José Ángel de la Casa en su día. Bueno, antes de ir al fútbol, como digo, y a la Champions, de ese vibrante partido que nos espera mañana en Italia, qué mejor que recordar a José Ángel de la Casa con gente que le ha conocido pues mucho mejor que nosotros y que han compartido viajes, hoteles, partidos, estadios, oficinas, retransmisiones. Está por ahí Roberto Gómez. Hola, Roberto, buenas noches. Manu, muy buenas noches, muchas gracias por permitirme estar esta noche aquí en mi casa, que es la cadena SER, que sí, señor. Que es Radio Madrid, y en este programa en el Larguero. Buenas noches, Manu. Pues un placer tenerte por aquí, en la que fue tu casa, en la que es mi casa, y en la que sigue siendo, Roberto, ¿qué coño? Pues sigue siendo tu casa. Esta mañana escuchaba el centenario de Radio Madrid y digo, joder, me llamarán para el centenario, si he estado 40 años que es mi emisora favorita. Sí, señor. Te sienta bien el micrófono, ahí amarillo. Sí, has hecho una introducción que es un reflejo de lo que era. Una persona austera, una persona seria, una persona honesta, una persona que no le gustaba para nada el ruido, o sea, odiaba el ruido. Para él todo era la normalidad. Nació así, llegó hasta los últimos días. El último día que le vi, que fue el pasado viernes, ya era de verdad una situación. Hace unos días estaba allí Mari Carmen del Río, se llama la madre de Javi y de Juanma, y estaba tomando un poquito de jamón, y yo le decía, joder, pero esto, y nada, pero se marcha un referente. Has hecho una descripción. En cualquier país del mundo habría ya un máster, en cualquier universidad, ahora que hay tantos máster, Manu, de la manera de retransmitir, que no es una manera antigua, que era una manera de una naturalidad, de una sencillez. Él era muy castellano, aunque castellano manchego era muy austero en todas sus cosas, su manera de vivir, en su manera de andar por la vida, y sobre todo una persona muy rigurosa, muy buen compañero. Has descrito buena persona, excelente persona y un excelente jefe. Y te cuento una pequeña anécdota que luego tendré oportunidad. A mí me querían limpiar de estudio estadio. Me querían limpiar y era el jefe, limpiar literalmente. Y me llama, y él estaba yo estaba en televisión, y él decía, sube. Y me subo y le digo, ¿qué pasa? Dice, estás en el matinal, estás en el territorial por la mañana, estás en el Terretira por la noche, estás en el estudio estadio, en el Rondo el fin de semana. Me dicen que hay que rotar. Y digo, pues habrá que rotar, hay que rotar. Y digo, bueno, pero las rotaciones llevan consigo algo. Dice, sí, tú sabes lo que llevan consigo, pero yo te quiero decir una cosa, a mí no me gustan las rotaciones. Hasta que yo no te diga, tú no te preocupes absolutamente de nada. Era un excelente jefe, una excelente persona. ¿Cuántos partidos hiciste con él? Porque muchísimos, tú viajaste muchísimos. Durante muchos años viajabas toda con él, la vida. ¿No? Yo he viajado toda mi vida, porque además él te decía, a las 7 de la mañana en Ontanares, a las 7 de la mañana en el Pirulí, y de ahí nos íbamos todos los sábados, todos los domingos a los partidos, viajes, en mundiales. Recuerdo el Mundial de México con el año que la noche anterior
una entrevista con Maradona y que al día siguiente yo entrevisté a Maradona para la cadena SER, con el micrófono de cadena SER en el Estadio Azteca, foto mítica de la que llevo viviendo toda mi vida, y él lo primero que estaba siempre era muy buen compañero, muy buen amigo y sobre todo muy buen relator. Él era una persona que relataba muy bien las cosas, se alteraba por muy poco. O sea, yo cuando vino de Heisen vino impactado por los muertos que indudablemente, pero sobre todo por el ruido. A él no le gustaba nada el ruido, él tenía que llevarse todo el mundo, o sea, todo el mundo bien. Mira, yo recuerdo que yo ficho, y lo ficho yo a Valdano para la cadena SER. Yo ficho a Valdano para la cadena SER. Y Valdano iba a debutar en el partido entre el Nápoles y el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Y me llama 2 días antes o 3 días antes, yo ya había comunicado que esto, y me dice, pero ¿cómo narices va a transmitir? O sea, me parece muy bien el partido de vuelta que lo haga contigo, pero el partido de ida... Digo, pero parece que no. Y fichó a Valdano. En la noche que Butragueño debuta, yo estaba en Cádiz, en el Carrusel, que entonces lo hacía Ramón Gabilondo, José Joaquín Brotons, y entonces José Joaquín Brotons, y llamo a mi casa, coge el teléfono, mi hijo Loreto estaba allí con mi hijo y me dice, llama urgentemente a José Ángel de la Casa. Y digo, le llamo, digo, ¿qué pasa? Acababan de nombrarle director de estudios, y me dice, oye, ¿dónde estás? Digo, en el aeropuerto para Madrid. ¿Está Butragueño por ahí? Digo, sí, aquí está. Digo, lo voy a llevar a hora 25, entonces era hora 25 por la noche. Y me dice, sí, le llevas a hora 25, pero si no te importa que haga una paradita en Torre España, que estoy dirigiendo, y luego tiras para Radio Madrid, una persona entrañable, muy querido. Oye, ¿y como jefe cómo era? Muy exigente, jamás le vi echar una bronca, actuaba. Y yo recuerdo el otro día que lo estaba hablando con Juan Carlos Rivero, digo, y José Ángel, pues estamos hablando de la situación de José Ángel, dice, no, José Ángel, y estaba un día por esto y me dice, oye Rivero, el domingo presenta Estudio Estadio. Y otro día me dice Lourdes, yo estaba tranquilamente en un aeropuerto que iba a un campeonato de no sé qué, aparece él, Lourdes, hay que presentar Estudio Estadio. O sea, era una persona siempre con una empatía. Lourdes García Campos, además, ¿no? Lourdes García Campos, era una persona justa, muy querida, o sea, por los compañeros, el dolor de la gente con José Ángel. Y luego un luchador, él se detectó el Parkinson, que era hereditario. Empezó una campaña con fundaciones, con todo esto, con una tenacidad. Yo he hecho viajes con él. Recuerdo uno a Trujillo, que me dieron a mí un premio allí en Trujillo, y le llamé y vino, y le dije, pero ¿cómo has venido? Y de verdad que muy buen compañero, muy buena persona. Yo tengo un dolor, yo digo mañana en Marca, José Ángel de la Casa, maestro, amigo, hermano. Para mí ha sido un hermano mayor que me ha enseñado y me ha hecho crecer en lo personal y en lo profesional en la vida. Esta mañana llamaba a Juanma de la Casa y estaba Roberto Gómez a su lado, al lado de Juanma de la Casa, y hablábamos ahí unos minutitos antes de bueno, pues de dar el pésame y de darle un abrazo, que luego se lo hemos dado, como digo, en persona. Y esta tarde en el tanatorio ahí estaba Lourdes García Campos, estaba Jesús Álvarez, estaba Rivera, había un montón de compañeros de Televisión Española. También. Aguántame ahí, Roberto, porque se incorpora también Alfredo Relaño. Alfredo, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Fíjate, de todo lo que le hemos escuchado narrar a José Ángel de la Casa, que ha sido Champions, mundiales, Eurocopas, atletismo, equipos españoles, no equipos españoles. Sin embargo, nunca, que yo recuerde, Roberto, corrígeme si me equivoco, y Alfredo, nunca narró la Liga, nunca fue el narrador de la Liga. Pero estuvo a punto de serlo, ¿no, Alfredo, para Canal Plus? Bueno, sí, cuando iba a salir Canal Plus yo hablé con él. Fíjate que Juan Cueto, que era amigo de él, no le gustaba mucho la idea, porque decía que era mejor tener figuras nuevas. Pero yo quería, y tuvimos figuras nuevas, pero yo quería, para salir Canal Plus, la pareja José Ángel Valdano en fútbol, como imagen era fenomenal. Era un equipo nuevo que sale y ficha a los dos mejores del Real Madrid, ¿no? Y hablé con él y me dijo que sí. Pero luego solo empezó a pensar. Entonces íbamos a debutar en un colombino, y yo ya noté, me dijo, bueno, estoy de vacaciones, estaba de vacaciones allí. Y me dijo, bueno, ya hablamos cuando llegues. Ya noté yo que me quería decir que no, pero me quería decir que no directamente. Le costaba decirte que no, ¿no?
Y entonces llevé a Carlos Martínez, que no sabía bien para qué iba, pero Carlos Martínez había venido de Canal Plus. Carlos Martínez tenía entonces como 25 años, era como 4 años más joven que estos que estaban ahí, que eran Roberto, Lama, de la Morena, y tenía un poco difícil, y era un tío muy listo, muy trabajador, muy tal, y yo le llevé a Canal Plus, en principio para narrar boxeo y lo que fuera, pero ella y efectivamente José Ángel me dijo, oye, que no se había decidido, que me pedía perdón, que prefería decírmelo directamente. Y bueno, tan amigos. Y empezamos con Carlos Martínez y mira, ahí sigue a los 30 años. Y hasta hoy. De verdad que no, quedamos tan amigos, por supuesto. Con José Ángel yo lo entendí. Sí. Yo lo entendí porque salir de televisión española en la antigüedad que tendría, por una cosa que luego salió muy bien, pero en ese momento era una aventura, era una televisión de pago, era una cosa muy rara, pues yo lo entendí. Sí, pero Alfredo, esa no, me hubieras fichado a mí, mejor te hubiera ido, por otra parte. que estuviste a ahí puntito. te equivocaste, Alfredo. Mira, perdona, intenté más de televisión española, intenté Paco Grande, que también me dijo que sí, y también se echó para atrás. Vaya. Iñaki Cano también. Paco Grande había hecho una cosa, y luego os cuento, si me deja Bobby, había hecho una cosa muy buena que la gente de cierta edad recordará, que fue un incidente que hubo entre Bullo y Futre, sí, claro, que montó una bueno, eso era obra, y yo quería una televisión así, le dije a Paco Grande, también se echó. Y un tercero que iba a fichar, no le fiché, luego lo puedo contar porque se lo he dicho. Sí. Entonces era una promesa, no estaba tan, fue Rivero. Y se me quitó la idea porque le vi en un BMW. Tan jovencitos, dije, le vi por la calle O'Donnell en un BMW y yo dije, este ya no merece la pena, ¿sabes? Con esas cosas mías de clásico. No. Esto es como cuando los teléfono de aludido, Rivero, si quiero llamar con los que he visto con el BMW. Como cuando los del viejo Real Madrid dicen que cuando uno del Castilla se ha comprado un coche muy bueno, un Ferrari ya y tal. Y empezamos sin nadie de televisión española, pero mira, la verdad es que también fue bien, ¿no? Sí, y luego, bueno, pues hemos tenido con la gran Cristina Díez. Con la gran Cristina, Titina, que también venía a la cadena. Recomendación de Roberto Gómez, esto lo tengo que decir. Verdad, Roberto Gómez me dijo, Alfredo, yo fui de la Sierra Tele, me dijo, Alfredo, cuando vayas a la tele lo primero que necesitas es un gran productor, que yo no sabía ni lo que era eso, ni que tenía que hacer eso. Pues elegiste a la mejor, me dijo, es que me dijo Roberto, y yo que tú me llevaba a Cristina Díez, que estaba allí, estaba de primer empleo y llevaba 6 o 7 meses. Elegiste a la mejor, vamos. Y bueno, fue Di Stéfano. Sí. Titina era el ordenador de Canal Plus Deportes allí todos los días. La queríamos y la quería muchísimo, pero pues fue recomendación de Roberto Gómez. Pilar Miró le ofrece a José Ángel de la Casa ser corresponsal en Nueva York o lo hubiera hecho bien también. O presentar el telediario del fin de semana. Y José Ángel de la Casa dijo no, que iba a seguir allí con Alfredo y con José Ángel. Hemos hecho muchísimo, infinidad. Recuerdo uno Albania, recordar a Alfredo. Sí, ahí conocía a Carlos Herrera. Con Tony Fidalgo, con Ángel Cabeza, con Gerardo González, que era el secretario general, que fue además el mítico Juanito, y sobre todo en el Mundial de México, que además pues tuvimos la oportunidad de estar muy cerquita de Maradona, Alfredo, y uno de los mediadores fue cerquita de Maradona. Manu, la noche anterior a la final del Mundial entre Argentina y México, donde por cierto yo estaba en el banquillo todo el partido para Radio Madrid y la cadena SER, que me aumentaron, me hicieron un redactor jefe por ese trabajo en la cadena SER. Alfredo entrevistó en el hotel, gracias indudablemente a su profesionalidad y a la colaboración de gracias Quique a Jorge Valdano y a Jorge Valdano una entrevista a Diego Armando Maradona, y allí estaba José Ángel. Ahora, estamos todos de acuerdo, Bobby y Alfredo, que la narración más famosa de la historia iba a decir de la historia de nuestro fútbol, luego es verdad que luego hemos ganado Eurocopas, Mundiales y tal. Sí. Yo tuve la suerte luego de estar con Alfredo en el Prater de Viena contando la Eurocopa de 2008 y luego vino el Mundial del 10 y el 12. Tuvimos esa fortuna que no tuvo José Ángel de la Casa, pero sí que nos quedó para siempre este gol. Víctor ha caído, señor, ¡gol! ¡Gol de señor, el número 12, señores! Fenomenal. Miguel, gol del señor. 12 goles, ¿qué opinas? Ahí están los 12, van a hacer 3 más. Van a hacer 3 más, decían, era el número 12, teníamos que meterle 11 a Malta para clasificarnos para la siguiente Europa. Nos metieron 1 en la primera parte y al descanso fuimos 3-1. Había que meter 9 en la segunda parte, que eso era imposible.
A la gente le chocará esta alegría, me parece que lo estabas diciendo antes, era para clasificarnos, Eso es. pero es que entonces éramos pobres, es Claro, la alegría claro. del pobre. Y claro, esos gallos que se le escapan a un hombre tan contenido reflejan más que nada la alegría, la emoción, cómo vibró todo el país con ese gol. Sí, sí. Luego los demás, fíjate, hasta el de Iniesta podían ser más esperados. Claro, Yo me acuerdo claro. que hay un momento en la selección grande que Del Bosque se enfada y dice, hemos pasado, si os acordaréis, de pobres a ricos. Somos la única selección Sí, lo que dijo. se clasifica y no nos abrazamos, que pasa del grupo y nos abrazamos. Claro. Entonces ya lo dábamos todo, pero entonces no, entonces estábamos en la miseria, es que no íbamos ni a mundiales, ni a tal, ni a nada, y de repente aquello fue una convulsión que nadie puede imaginar, pero además no se esperaba de Sí, ninguna sí, manera. había que hacer una machada increíble contra Malta para ir a una Eurocopa y lo celebramos Yo como no si he visto hubiésemos un ganado. partido, yo no he visto nunca un partido con 12 goles. No, más. yo tampoco, yo no recuerdo. ¿Eh? Pues se Por hizo. cierto, perdona, me ha impresionado los de 380 partidos, debe de ser prácticamente la mitad de los que ha jugado la selección española. Pues pero posiblemente. no se sí, juegan sí. muy pocos. Sí, sí. Él lo dijo en una ¿Alguien entrevista, sabrá 380 de la selección absoluta. Sí, De la selección española, sí, Sí. yo no pensaba que eran tantos. sí, sí, increíble. Juan Señor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y que el único futbolista que consiguió sacarle un gallo a José Ángel de la Casa. Bueno, yo tengo un recuerdo de que es un hombre, le había visto, no lo conocía personalmente. ¿Cuándo le por lo conoces? menos, La primera vez que le conoces después de que él narrase tu gol, ¿cuándo fue? ¿Cuánto tiempo pasa entre ese gol y la primera vez que tú le ves? No, yo creo que poco. De hecho, pasamos de ese respeto profesional que existía y cercanía, que ahora es mucho más complicado, pasamos de un respeto profesional y admiración absoluta a una amistad. Y eso es maravilloso, porque a partir de ahí nos conocimos personalmente. Yo he compartido con él eventos, actos, cualquier comidas, he conocido a sus hijos. Bueno, lo que me llevo, para mí, siendo un día triste, lo dejo entre comillas porque me quedo con lo mejor de él. Y es el que pude conocerle personalmente y el que ese gol de alguna manera nos unió a ambos. Y a partir de ahí fabricamos una amistad, porque ante lo que dice Roberto, bueno, no le deis más la alcachofa, que si no cubre todo el programa. Haceroslo mirar. Nada, ya le cerramos. Roberto, que te quiero mucho, que lo sabes. Es broma. Ahora, Juan, te digo Ya, una lo cosa, sé. Juan, no es habitual una relación así entre un periodista y un futbolista, ¿no? Que ha narrado un gol de un jugador tan importante como fue el tuyo y que a raíz de ahí eso acabe en amistad, ¿no? No hay muchas historias de ese tipo. Pero no es difícil porque José Ángel de siempre ha sido, y en sus comentarios ya demostraba su personalidad, es decir, respetuoso con el rival, con el error de uno de los nuestros, como yo, que falle un penalti en ese partido y no se hizo sangre de ningún tipo. Eso, aquello seguía, y al final, pues José Ángel ejerció como un español más, no como un comentarista profesional, que en aquella época, vamos, todo estaba medido y él lo hacía de maravilla. Ejerció de español, se dejó llevar por la emoción. Y es maravilloso recordarle por eso, ¿no? Independientemente que yo fuera el protagonista del gol, sí, totalmente. De ese gol. Manu, una de las últimas Roberto. veces, con esta muy breve, que preocupes. estuvimos con Juan Señor, al que sabe que le admiro, le respeto muchísimo. Él era muy especial, José Ángel, con los futbolistas. A mí los futbolistas, tengo 3 o 4 que no sé si les tenía o le tenían gato, me mandaban a mí mensajitos, oye, dile a tu amigo, y yo le decía, oye, digo, me ha dicho que eres el mejor que retransmite esto, tal y cual. Y al otro le decía, digo, joder, y si dice que tú eres muy bueno. Recuerdo una de Maceda en Cork, en Gran Bretaña, que Maceda me estaba dando todo el día el machaque. Joder, tu amigo, vaya palos que me mete, vaya palos que me mete. Bueno, pues el gol de Maceda que narró él también contra Alemania, sí. ¿no? Ese fue Que por no eso contra sí, Dinamarca, ¿no? Pero, Contra Dinamarca. pero siempre estaba, le mete mucha caña. Gol de tal y cual, Maceda y todo. contra Alemania. Contra Alemania. Contra eso es. Alemania. Y Menudo llego, golazo, Juan, y llego en el hotel de Cor y viene tal cual está José Ángel en el hall y digo, oye, que Maceda me está hablando todos los días muy bien de ti, joder, me está poniendo por las nubes. Me acerco a Maceda, digo, oye, que José Ángel no tiene pasado nada. Nos sentamos allí, me siento con José Ángel en una mesa, digo, Antonio, ven para acá. Y según se sienta, me levanto yo y les dejo allí a los dos. Y al rato me acerco y dice, no, ya no hace falta, que no hemos arreglado. Mira, hay una cosa que me dijo la última vez que tuvimos la oportunidad de estar con Juan Antonio, José Ángel y yo en Sevilla.
un acto organizado por la universidad, homenaje a 40 años. Yo llevaba 40 años sabiendo cuál había sido la prima por eliminar a Malta. Nadie me lo decía, había un pacto tan secreto que no entendí. Y llega mi amigo Manu Sarabia y mi amigo Andoni Goicoechea, y de golpe y porrazo, delante de José Ángel, digo, José Ángel, vamos a pasar no sé qué años y años y no nos vamos a enterar. Y dice Andoni Goicoechea, al que quiero, admiro y respeto: la prima fue para los casados única y exclusivamente un Rolex que nos envió Agustín Domínguez. Y yo me callo y doy la noticia en el acto, y acaba el acto y me acerco a ver todos los solteros. Dice, coño, yo estaba soltero, menos Bullo, que dijo que estaba casado y no estaba casado todavía, y se llevó el Rolex. Eso es así. Y se es así. Llamó a la federación y dice, yo ya estoy casado, estaba a punto de casarse. ¿Tú, Juan, estabas soltero o casado? No, yo estaba ya casado, pero es muy gracioso, porque es una pregunta que me hacen habitualmente. Oye, ¿qué prima teníais? Y que no sé qué, no sé cuánto. Y yo digo, no tiene nada que ver con el fútbol de ahora. Yo me salgo por esa tangente así, me olvido del Rolex, que fue un detalle. Y acabo. ¿Y sabe lo que me dijo José Ángel? Le digo, José Ángel, he dado ya la prima. Dice, has tardado 4 años, a ver si la próxima tardas algo menos. Para terminar, Roberto, estamos viendo en el canal de YouTube a Roberto Gómez, a Alfredo Relaño, a Juan Señor, recordando la figura de José Ángel de la Casa, y nos has mandado unas fotos. Fijaros estas fotos que estamos viendo en el canal de YouTube de Larguero, un jovencísimo de La Morena. Fíjate, Alfredo Relaño, te reconoce, no sé si lo estás viendo, Relaño. Me ha mandado, y Roberto Gómez. Bobby es la memoria del grupo y me ha mandado unas fotos. Ahí también están las fotos, ahí estamos viendo en otra foto la primera es José Ángel de la Casa. Es en Tirana, con Alfredo, con Gerardo González, con Ángel Cabeza y con Fidalgo. Fotos históricas, mira ahí con Gerardo González, ahí lo estás viendo, con Fidalgo. Claro. Y luego la otra es en el Mundial de México, en un partido que se disputó en Monterrey. Y está José María García. Sí. Será un día que nos cruzamos en los toros. Ahí está García. Está García. No, y la de los toros, un día. La de los toros también la he metido ahí con Roberto. Ahí veis a José Ángel de la Casa con el polo rojo a la izquierda, al lado de Roberto Gómez, abrazando a Roberto Gómez. Sí, estábamos allí. Y estaba Joaquín Durán, compañero que fue de jefe de deportes de la cadena SER y de Radio Sevilla durante. Y aquí una comida. Tiempo. Ahí estáis con Garci, con el propio Juan Señor, y está José Ángel de la Casa. Eso fue el año pasado. Fue el año pasado. Sí, una de las últimas. El año pasado que nos llamó Garci y con José Ángel y Juan Antonio que estuvo. Falta que te llame Garci para una película, Bobby. Pues es un. En Los Cerralbos, que era el. Lo que el viento se llevó, ¿no, Alfredo? No. Te iba a decir que lo que a lo mejor, Bobby, perdona, que te quería decir, Bobby, lo que a lo mejor no sabes es que José Ángel escribió en los primeros números del País. Fue ahí ni conocí. Firmaba Tofiño y hacía partidos de tercera Tofiño, o segunda B. Su segundo apellido. En las primeras semanas antes de ese, o sea, que fue Plumilla antes que. Y luego te iba a decir una cosa muy rápida, porque me ha hecho mucha gracia. Me ha llamado hoy un compañero del colegio de hace 60 años. En mi colegio había muy buen balonmano. Mi promoción yo no jugaba, claro, fueron campeones de España balonmano 3 años seguidos, con 14. Bueno, pues. ¿García Remón estaba en aquel equipo? Sí, señor. En la selección escolar juvenil del año 68 se concentraron en Badajoz un tiempo y ahí estaba, me lo ha dicho fueron 3 de mi colegio, estaba José Ángel de la Casa y me ha dicho que era un superdotado, que era un atleta formidable en todo, un salto de longitud tremendo. Joder. Y que era un ala izquierda en balonmano, era el mejor de todos, pero que era un picado de fútbol y ya les dijo él que él prefería y que se iba a dedicar al fútbol y tal, ¿no? Bueno, es que el atletismo lo narraba de lujo también, ¿eh? El atletismo lo narraba de lujo. ¿Os acordáis de los duelos José Luis González, José Manuel Abascal en el 1500? Claro. Joder, ahí está con Gregorio Parra ahí narrando el atletismo. Hizo tantos Juegos Olímpicos como mundiales. Exacto. En sabido ahora, 6 y 6. Pues nada, mañana leeremos un montón de artículos y de crónicas en los periódicos, seguiremos viendo, como hemos visto hoy, muchos vídeos en la tele y tal, y hoy, pues en el Larguero, este humilde recuerdo y sobre todo un homenaje a la voz del fútbol, a José Ángel de la Casa, y un abrazo muy fuerte para su familia, para un grandísimo periodista y para una excelente persona. Pues nada, Bobby, te queda bien el micrófono, a ver si vamos a ver, guárdatelo, que tendremos que hacer alguna crónica más para el Larguero. Pero ya en el estudio. Ya en el estudio, vente para acá. Un telonero, parezco aquí un becario. Te mando un abrazo, Bobby, muchas gracias. Alfredo, te quiero mucho y gracias por estos minutos en la memoria de un gran profesional, un gran amigo y un tío honesto que estuvo por la vida con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y sobre todo con muchísima honestidad. Muchas gracias, Manu. Buenas noches y un saludo a todos los oyentes del Larguero. Chao. Un abrazo, Alfredo. Hasta luego, Alfredo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, Juan Señor. Un abrazo también para ti.
Cuidaros mucho. Chao. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Descanse en paz. José Ángel de la Casa, hoy ha fallecido a los 74 años, la voz del fútbol. Seguimos. El Larguero, con Manu Carreño. Y qué mejor homenaje que la Champions para seguir hablando de fútbol y recordando a la voz del fútbol. Qué mejor homenaje que irnos a Milán, porque allí mañana se juega uno de los partidos del año, uno de los partidos de la temporada, en el Giuseppe Meazza, en aquel estadio en el que también jugó don Luis Suárez, compaginando el Barça y el Inter de Milán. Una vez que ya había ganado el Balón de Oro con el Barça, se fue a jugar en el Inter. Bueno, pues mañana uno de los dos a la final de la Champions. Y sería un buen día para que el Barça sacase billete para Múnich y jugar la final. Veremos si contra el Paris Saint-Germain o contra el Arsenal, que juegan el miércoles. Y quién sabe si también será un buen día para Lamine Yamal en el Giuseppe Meazza, en la casa del Inter. Y tal vez, después de Luis Suárez y de Rodri, es otro de los españoles llamados a levantar algún día el Balón de Oro. Mañana es un día para que el foco se centre desde luego en Lamine y 10 más. Y entre ellos, no sé si Lewandowski o no, que ha viajado con el equipo de inicio o saldrá desde el banquillo. Hola, Lluís Flaqué. Hola, Adrià Albets. Hola, Santi Ovalle. Muy buenas. Hola, Joan hola Tejedor. Manu. Buenas. ¿Qué Joan tal? Tejedor. Muy Hola, buenas. Joan. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Muy buenas. Y hola, Santi, que le mandamos un abrazo también. Flaqui, ¿cómo está el Barça? Hoy ha llegado a mediodía, rueda de prensa por la tarde. ¿Qué vibraciones hay? ¿Cómo está el Barça? Bueno, el Barça convencido. Creo que la palabra es que llega convencido de lo que tiene que hacer, de lo que tiene que mejorar respecto al partido de ida para evitar que el Inter pues le vuelva a hacer daño con esas transiciones y con ese juego a balón parado. Pero un Barça que se aferra al estilo de Hansi Flick, a ese estilo desacomplejado, a esos jóvenes que, criados en la Masía, no tienen ningún tipo de complejos y viven esta Champions como si fuera una fiesta, como escucharemos ahora que ha dicho Dani Olmo en la rueda de prensa previa. Así que un Barça muy ilusionado con la esperanza de poder volver a una final de la Liga de Campeones 10 años después de la última, aquella que ganó en Berlín ante la Juventus en 2015. Pues el Barça espera mañana romper ese maleficio europeo y plantarse por fin, liderados por Lamine Yamal, como decías, en esta final de la Liga de Campeones. Hay otra palabra, Manu, sí, aparte de convencido, que es la que más se ha dicho, por lo menos en la sala de prensa en esta previa, que es disfrutar. Porque hoy Hansi Flick, al más puro estilo Cruyff, ha insistido mucho en que el equipo mañana tiene que disfrutar. Dice que este es el único mensaje que le da a sus jugadores antes de un partido tan importante como el de mañana, que intenten disfrutar de un momento así y que, es muy fácil decirlo, pero que lo intenten olvidarse de la presión. Claro. Le han preguntado si, por ejemplo… que hagan como Lamine, le ha dicho, haced como Lamine, ¿no? Más exacto, o menos. Exacto. Coged el ejemplo de Lamine y os lo aplicáis a todos para jugar mañana en el Giuseppe Meazza, porque es que le han preguntado si él es de poner algún vídeo motivador o tiene algún tipo de ritual con sus jugadores en la previa de un partido así, y esta ha sido la respuesta del entrenador del Barça. For me, they have to enjoy it. They have to enjoy this match because it's great to play on this level in the semifinal in the Champions League. Dice que los jugadores tienen que disfrutar mañana, que es lo más importante, que disfruten de jugar este partido, que es brutal poder jugar un partido de este nivel, unas semifinales contra el Inter, y que no quiere que los jugadores sienten la presión de que todo el mundo espera algo de ellos, que deben disfrutar del partido y que su equipo al final tiene un estilo de juego fantástico y que mañana quieren demostrarlo también en este partido frente al Inter. Decía Hansi Flick que además mañana tienen que estar mejor posicionados y presionar más ordenados para evitar que el Inter les haga daño, sobre todo con balones aéreos y a balón parado, como ya pasó en Montjuic, que es algo que va a cambiar de cara a mañana, y veremos en este sentido si mantiene a Gerard Martín en el lateral izquierdo, que yo creo que ahora mismo es la primera opción, o apuesta por meter ahí a Íñigo Martínez o a Ronald Araujo. Pero sí, eso decíais ayer, jugar con cuatro, poner a 4 centrales en la defensa, ¿no? Claro, sí, esto es lo que se barruntaba también en la previa, pero la sensación es que ahora mismo poner a Eric García, Martín. Claro, Eric García lateral derecho, posiblemente Íñigo Martín el lateral izquierdo, y luego Araujo y Cubarsí. Y Pau Cubarsí, pero eso es. Los 4 centrales, Yo creo que va a jugar Íñigo, como decía Adrià, de central, lo va a mantener ahí para no desnaturalizar tanto ni al propio Íñigo ni al resto de la defensa. Igual es rizar el rizo demasiado, arriesgado, ¿no? Sí, mantener a Gerard Martín, que al día de la final de Copa ya jugó en la ida. Es verdad que luego acabas con Íñigo de carrilero izquierdo, siempre tienes tiempo de buscar esa fórmula, pero creo que de inicio me parece que Flick va a apostar por darle continuidad a lo que ha venido haciendo hasta ahora.
¿Y Dani Olmo? Dani Olmo va a ser titular, va a jugar ¿no? en el centro del campo. ¿Y Lewandowski? Sí. Lewandowski suplente, sí, ya contábamos el sábado que la idea era primero entrenar con el grupo, lo hizo ayer, viajar con el equipo a Milán y lo ha hecho, ha entrenado con normalidad, tiene el alta médica, pero la previsión de Hansi Flick en conversación con los médicos era que mañana fuera suplente y que tenga unos minutos en la segunda parte, así que lo que esperamos es que Ferran sea el 9 del Barça con Lamine y con Rafinha en las bandas y por detrás, ahí enganchando Dani Olmo con Pedri y Frenkie de Jong en el centro del campo. Si quieres, escuchamos a Dani Olmo, sí, porque ha estado bien, lo citaba ahora Flaky hace un momento, con la explicación de cómo vive, ¿no?, un vestuario tan joven como el del Barça, un partido tan grande como el de mañana. Este es Olmo. Como una fiesta casi, ¿sabes? O sea, al final al tener jugadores tan jóvenes quitan un poquito de presión, digamos, al asunto, no le dan tanta importancia como debería, pero bueno, ya estamos ahí un poquito los más veteranos para moverlos y encaminarlos un poquito, pero igualmente tenemos un grupo muy sano de buenas personas, sobre todo, aparte de grandes futbolistas, y el objetivo es común, que es ganar, y eso está más que claro, así que todos hacemos lo mismo por ello. Pues los veteranos ponen un poco de calma en este vestuario, pero los jóvenes lo viven como una fiesta, decía Dani Olmo, que además reconocía que la motivación y la ilusión de los jugadores del vestuario de mañana son máximas y que saben que el Inter tiene la ventaja, lógicamente, de jugar en su casa, en el Giuseppe Meazza, y que va a estar a reventar, pero decía Olmo que eso también les pone y que ya han demostrado que pueden ganar en grandes estadios como el Bernabéu, como el Metropolitano o también en Dortmund en la fase de grupos. Hola Marcos López, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola Bruno Alemán, ¿qué tal? Hola Manu, buenas noches. Ahora te pregunto por la posible baja que parece de Pavard y por la posible alta que parece de Lautaro y por el Inter en general, pero Marcos, qué partido tan importante mañana para el Barça, lo que hay en juego para la historia del club mañana, ¿eh? Es un partido fundamental, es un partido que mide la historia, es un partido que te coloca en la puerta de algo que sucedió hace 10 años. Ya sé que el Madrid está acostumbrado a ganar Champions, ya sé que el Madrid lleva inoculado en su gen la conquista de este trofeo, pero para el Barça y para esta generación que llega, yo creo que adelantada a su tiempo, porque no es habitual que un equipo que tiene una estrella con 17 años o a un niño como Pau Cubarsí con 18 esté ya en la semifinal de la Champions y completando una temporada realmente espectacular. Por eso, como decía antes Flaky, estos chicos, estos niños no tienen el peso de la historia como tenían los otros jugadores, aquella generación de Messi, Busquets, Xavi y compañía, porque aquellos tenían las victorias pero también acumulaban las derrotas. Estos llegan puros, absolutamente puros, se enfrentan a un partido que va a marcar sin duda su próxima historia, no la historia total, porque insisto, son muy jóvenes, pero para mí es uno de los partidos que determinan el futuro inmediato. Luego, si llegas a la final ya veremos qué ocurre, pero llegar a la final supondría recuperar el terreno perdido. El Barça hace 10 años que no está en una final. Mucho tiempo. Eso es una eternidad para un club de esta dimensión. Y además es llegar a una final y sin Messi. Es consumar el duelo de Messi. Señores, esto es una nueva obra, esto es una nueva creación, esto es un nuevo equipo alegre, divertido, con capacidad para plantarse en el Bernabéu y ganar, con capacidad para remontar en el Metropolitano, y que ahora la penúltima prueba es llegar a San Siro y tener que ganar un partido porque has empatado en casa 3-3. Hoy me preguntaba alguno, ¿tú crees que mañana el Barça va a estar un poco más reservón, un poquito más tal? Le he dicho, por favor, que la pregunta ofende, Marcos. Mañana el Barça va a plantar la línea de defensa en el medio campo y a jugar como viene jugando toda la temporada. Te puede salir bien, te puede salir mal, pero que nadie dude que el Barça va a jugar como lo viene haciendo todo el año. Da igual dónde y contra quién, ¿no? Pero es que esa es la grandeza de este equipo. Es decir, en septiembre había gente que decía, se caerá. Cuando llegan los partidos grandes se caerá. En octubre lo mismo. En noviembre se cayó. Aquel noviembre de mierda unido al diciembre. Y en enero, en febrero, en marzo, en abril. Y llega mayo, o sea, estamos a 3 semanas, como aquel que dice, para acabar la temporada. Y este equipo ha sido fiel a su estilo atrevido, valiente, de llevar la defensa. Tengas o no tengas los laterales, te van a faltar 2 jugadores importantísimos como es Koundé en la banda derecha y Valde en la banda izquierda, pero la idea y el estilo de Flick va a llevar al Inter al estrés físico, anímico. Fíjate que Inzaghi decía, hicimos una doble marca, a veces hasta una triple marca con Lamine Yamal. Da igual, sí, da igual, porque Lamine le da igual jugar en Montjuic que jugar en San Siro, como demostró con la selección española en la Eurocopa. Por lo tanto, si algo se ha ganado este equipo en estos 8 o 9 meses, que ha sido una aventura excitante para la gente que lo ha seguido, porque es un equipo absolutamente nuevo,
con las mismas piezas de la época de Xavi, es que tienes que confiar en él. Totalmente. Luego llega el Inter y te gana, pues felicidades. Claro. Sí, pero esa es la clave, es la clave, Manu y Marcos, que si algo se ha ganado este equipo es que no puedes dudar de él, porque cada golpe que recibe se levanta, cada contratiempo que vive se crece. Ahora llega con 2 lesiones importantes en los laterales que le condicionan muchísimo, sobre todo su plano ofensivo y también el defensivo, pero sobre todo la profundidad que le da Koundé y Balde por bandas. Llega con un estado físico que seguramente es la gran inquietud, ¿no? Si tú no tienes dudas futbolísticas de este Barça, pero sí que en lo físico piensas que a lo mejor el equipo llega un pelín justo a este tramo. Fíjate la semana que va a vivir estos días, ¿no? Con la Champions mañana y la Liga el domingo ante el Madrid. Pero que este equipo es que se ha ganado el derecho a que tú vayas mañana y te presentes al Giuseppe Meazza con el convencimiento de que van a ganar, porque se han ganado ese derecho de decir, sí, es que es el Inter. Ahora Bruno nos dirá que es un equipazo y que tiene argumentos evidentemente para plantar, pero es que el Barça ha ido superando tantas pruebas y ha ido multiplicando desde el principio de temporada sus expectativas, que se ha ganado el derecho que a estas alturas nadie dude de él. Ahora le pregunto a Bruno por el Inter y las opciones de cómo ve el porcentaje, que nos gusta mucho, a ver cómo lo ve de esta eliminatoria después del partido de ida con el 3-3. Pero, Adrià, además de Hansi Flick y de Dani Olmo en sala de prensa, también ha hablado Rafinha, ¿no? Creo que ha sido con una youtuber brasileña, ¿puede ser? En Brasil ha concedido una entrevista en las horas previas a este partido y le han preguntado por la etapa de Xavi como entrenador del Barça, su opinión sobre el entrenador catalán y sobre todo también, Manu, el porqué a esos cabreos que recordarás que cogía Rafinha cuando Xavi le cambiaba, le quitaba del terreno de juego, y la verdad es que el dardo de Rafinha a Xavi ha sido importante. Este es Rafinha. Eu não sentia que ele e a comissão tinham confiança em mim. Quando não tinha outro, eu tava lá, jogava os 90 minutos, entregava tudo que dava para me entregar e resolvia jogos. Agora, quando tinha outro que podia entrar no meu lugar, era tipo sem pensar. Dice Rafinha, sentí que Xavi y su cuerpo técnico no confiaban lo suficiente en mí. Cuando no había otro, yo estaba allí y jugaba los 90 minutos y lo daba todo y resolvía partidos, pero cuando había otro que podía estar en mi posición, le ponía a él sin pensar. Es lo que dice Rafinha en esta entrevista en Brasil sobre Xavi Hernández. Ya que está acabando la temporada, ¿no? Ya daba lo mismo no acordarse de Xavi ya, ¿no? En el mes de mayo, ¿no? Pero bueno, le ha querido mandar ese recadito y ese dardo Rafinha a Xavi. Es verdad que ha cambiado tanto la temporada de un año a otro. Y especialmente el papel de Rafinha, que es otro futbolista, el que estaba con Xavi al que está ahora con Hansi Flick. Pero, sinceramente, ahora ya acordarse de Xavi a estas alturas de temporada y pegarle ese palo, pues no sé si viene muy a cuento, la verdad. Joan Tejedor, ¿qué ha dicho Inzaghi? También ha hablado el técnico del Inter, porque en la ida dijo, no, Lautaro Martínez no va a llegar al partido de vuelta, pero va a estar el argentino, ¿no? Sí, porque quiere estar, es decir, lo ha dejado abierto de aquella manera que hacen los entrenadores, de que faltaba el entreno de hoy cuando ha hablado el técnico y que esto va a depender al final de cómo recuperen del entreno de hoy mañana por la mañana los tocados y la conversación con ellos y con el médico, pero que al final poco menos que ha dicho que la última palabra la tienen los jugadores y obviamente Lautaro no se lo va a querer perder. De hecho, antes del entrenamiento parecía que el que lo tenía mejor era Pavard, que le molestaba un poco el tobillo aún en los cambios de dirección, pero se le esperaba. En cambio, después del entreno, los compañeros que estaban allí en la ciudad deportiva y cubren habitualmente la información del Inter nos ayudaban a saber que Pavard ha acabado el entrenamiento con peores sensaciones que las que esperaban. En cambio, Lautaro va a querer estar. Lautaro no se lo va a querer perder. De hecho, allí en la ciudad deportiva del Inter la sensación que transmiten es que están acabando un ciclo que por la evolución natural aquí en Milán esperaban que la culminación fuera la Champions de este año, que fuera levantar la orejona que se les resistió hace 2 años contra el Manchester City. Por eso esperan que mañana muera con los suyos Simone Inzaghi y por eso le vaya a permitir a Lautaro estar, y si le cambian en la primera media hora, pues no sé, ya le echarán la culpa al médico, ¿no? Es un poco la broma que nos hacían allí, pero que va a ir con los suyos. Lo que pasa es que lo que no esperaban es que a este proyecto que lleva 4 años de trayectoria apareciera de la nada un pequeño monstruo que es Lamine Yamal, que les dejó a todos impresionados. De hecho, todo el Barça, porque han insistido también mucho Inzaghi y Bastoni en que después de ver muchos vídeos les fue bien jugar la ida para verles en carne y hueso y ver que eran de verdad y testarlos un poco. Pero en el caso de Lamine Yamal, Inzaghi ha incidido otra vez en lo del marcaje múltiple y ha desvelado qué es lo que más le impresionó del joven atacante del Barça. Chiaramente è difficilissimo, chiaramente dovremmo cercare di non fargli arrivare palla, ma è impossibile nel calcio d'oggi. Sicuramente sarà uno
osservato speciale, sarà chiaramente raddoppiato. Que eso es imposible en el fútbol actual, que el marcaje será especial, pero que lo que más le impresionó de él es lo rápido que le va la cabeza, que en una fracción de segundo dibuja aquella jugada y la siguiente, y que eso es lo que más le impresionó de Lamine en No me fío de tanto piropo de Inzaghi a Lamine Yamal y al Barça. Iturralde González, muy buenas. Buenas noches. Ahora te pregunto por el árbitro. No te fíes de un italiano. No me fío. Antes de un partido. Bueno, hombre, tampoco es eso. Antes Yo de tengo un unos partido. cuantos conmigo. Antes de un partido. Pausa y te pregunto por el árbitro y le pregunto a Bruno por el Inter. Venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.